En lecciones anteriores hemos definido variables y a esas variables les hemos asignado contenido numérico. También podemos asignar contenido de texto que nos va a permitir realizar algunas operaciones muy interesantes con texto. Para poder escribir contenido de texto, vamos a aprender un concepto importante que son las cadenas de caracteres. Empecemos por definir una variable a y a esta variable a le vamos a escribir un contenido de texto o una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres se van a caracterizar porque están escritas dentro de comillas dobles. Al escribir comillas dobles en MATLAB, automáticamente se van a escribir dos comillas para inicializar la expresión y dos para finalizarla. En esta ocasión únicamente escribamos la letra A dentro de nuestra cadena de caracteres y al momento de ejecutar el código nos vamos a dar cuenta que tenemos el carácter A o la letra A entre comillas dobles asignada a la variable A. También nos podemos dar cuenta que las cadenas de caracteres se van a destacar en color púrpura o violeta en nuestro Live Editor. Creemos una segunda variable B y a esta le vamos a asignar siempre dentro de comillas dobles una frase: hola mundo. Vamos a ejecutar y nos vamos a dar cuenta que se ha asignado la frase hola mundo en la variable B, pero también se ha asignado con una mayúscula y un símbolo. Esto nos permite comprender que MATLAB es capaz de reconocer este tipo de caracteres dentro de las cadenas. Otra cosa muy importante es aclarar que las cadenas de caracteres pueden estar conformadas por un único carácter o bien pueden estar conformadas por muchísimos, incluso por oraciones y grandes contenidos de texto. Vamos a escribir el comando whos para reconocer cuáles son las características de las variables que hemos definido. Al momento de ejecutar, nos vamos a dar cuenta que se tratan de tipologías de tipo string o cadenas de caracteres, como antes lo decía. También podemos encontrar esta característica en el workspace. Al momento de hacer doble clic sobre cualquier variable, nos vamos a percatar que se trata de tipo string. Ya veremos más adelante todas las operaciones que podremos realizar con estas tipologías. De hecho, vamos a ser capaces de contar la cantidad de letras que tiene una palabra o incluso contar la cantidad de letras por ejemplo, la cantidad de veces que se repite A en una determinada palabra, frase o texto en específico. Y de esa manera podremos hacer muchas más operaciones muy interesantes con esta tipología. Además de las cadenas de caracteres o los strings, también encontramos otra tipología que nos va a ser útil al momento de trabajar específicamente con caracteres individuales. Y estas son las variables de tipo char. Una variable de tipo char se define de manera muy similar a como lo hacemos con las strings o con las cadenas, con la única diferencia que vamos a utilizar comillas simples para definirlas. Vamos a crear aquí entonces una variable C y le vamos a asignar una letra A que, a diferencia de la que nombramos anteriormente, esta va a estar encerrada en comillas simples. Ejecutamos el código, nos vamos a dar cuenta que existe una diferencia aquí y de hecho voy a repetir el comando whos y lo voy a escribir hasta abajo. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente, mientras A es un string, C es una char. Una característica importante de las char, que de hecho es la abreviatura de character en inglés o carácter, es que me permite escribir algunas expresiones, algunos símbolos, utilizando el formato ASCII.
Recordemos que el formato ASCII es una nomenclatura o una codificación que se utiliza en lenguaje de computación para asociar algunos números con algunos símbolos en específico. Por ejemplo, si nosotros escribimos la función char y dentro de paréntesis escribimos un número, por ejemplo 64, lo que vamos a estar haciendo es asociar el símbolo, vamos a estar teniendo como respuesta el símbolo que el código ASCII asocia al número 64. Si ejecutamos aquí, nos vamos a dar cuenta que el resultado es una arroba. Y esto es lo que nos va a permitir hacer esta tipología char. Como complemento o como recurso de esta lección, voy a compartir una tabla que contiene todos los números con los respectivos símbolos asociados del código ASCII. Recordémonos que ASCII, lo escribiré aquí como comentario, se refiere a esta nomenclatura que vemos en pantalla, ¿ok? Pues bien, básicamente estas son las dos tipologías de texto que vamos a utilizar. Vamos a utilizar con muchísima frecuencia los strings y las cadenas de caracteres y vamos a utilizar para una que otra operación pues las variables de tipo char. En realidad es menos necesario, por así decirlo, utilizar este tipo de variables de acuerdo pues a los algoritmos que generalmente vamos a trabajar a lo largo de este curso. Pero al menos para esta lección lo que nos interesa es tener muy claro que podríamos estar realizando o escribiendo cadenas de caracteres o strings o también chars o caracteres en específico.